Año de 1958, Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial era un trágico recuerdo que quedaba atrás. Los países se reconstruían, Inglaterra prosperaba y su economía se estabilizaba. En el ámbito de los derechos, se habían dado los juicios de Nuremberg, donde se tocaron temas como los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las personas también reconstruían su vida, pero de entre todas esas nuevas vidas nacería el 15 de noviembre de ese mismo año Diane Pretty. Diane viviría su infancia en la ciudad de Luton, provincia de Bedfordshire. Su vida no tomaría ningún giro especial hasta los 15 años, que fue cuando conoció a Brian. Brian, un joven de Luton, con una vida bastante tranquila. Se conocerían en un viaje a Clacton, una ciudad costera inglesa, popular por sus playas, muelles y vacaciones familiares. Bajo el muelle de la ciudad de Essex se darían su primer beso y darían inicio a una gran relación. Diane no lo sabía, pero había conocido a quien sería su esposo por más de 20 años. La relación parecía fluir bien. Como ella misma dijo, no fue amor a primera vista, pero fue amor al fin y al cabo. Para el año de 1977, Diane y Brian se casarían. No sería sino el inicio de un feliz matrimonio. La vida los recompensaría con la llegada de sus dos hijos, Clara y Brian. La familia Pretty no veía más que sueños por cumplir y metas que lograr, pero todo tomaría un giro inesperado el año de 1999. Ese año, Diane se empezaría a sentir cansada, débil, empezaría a sentirse torpe, sus brazos se sentían descoordinados y por momentos no los podía controlar. Cuando fueron al médico, el diagnóstico fue devastador. Pretty, a los 41 años de edad, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Sí, la misma afección que tuvo el famoso físico Stephen Hawking y que no tenía cura. Una vez diagnosticada, la enfermedad degeneraba por completo tu cuerpo. Comer y respirar se volverían cada vez más difíciles. Hablar se haría casi imposible. Al final, solo te podrías comunicar mediante alguna máquina. Lo peor de la enfermedad era que las funciones cognitivas funcionaban perfectamente, por lo que si sentías dolor y sentías sufrimiento, todo lo sentirías. Para aquellas personas diagnosticadas con esta enfermedad, solo se les daba entre 2 o 5 años de vida. También era bien sabido que para aquellas que tuvieran la enfermedad, sus últimos días serían de completa agonía. Al cabo de un tiempo, Pretty perdería la movilidad tanto en sus piernas y también la de sus brazos. Su capacidad para hablar también se reduciría. Brian tendría que alimentarla y movilizarla a partir de ese momento. Pretty era plenamente consciente de su situación, podía comunicarse e incluso expresar emociones, siempre demostraba el gran amor que tenía por sus hijos y su lucha por ser feliz. Pero había algo que lo atormentaba, y ese era el final. La agonía y el sufrimiento que le esperaba era algo a lo que ella temía, como ella misma dijo, quiero que mis últimos días sean en compañía de mi familia, en mi hogar, sin estar rodeada de doctores que no conozco. No quería que sus familiares la vean en ese estado, no quería que sus últimos días fueran los peores de su vida. Pretty tuvo que tomar una decisión. En el momento en el que ella considerara que seguir viviendo era tortuoso, ella se quitaría la vida. Sus familiares aceptaron y la apoyarían en todo momento. Para el año 2001, la enfermedad ya había descompuesto el cuerpo de Pretty y ella ya había tomado la decisión de quitarse la vida. Pero había un grave problema. Debido al estado de su enfermedad, Pretty había perdido casi por completo la movilidad de su cuerpo, lo que le impedía cometer algún acto que le hiciera daño. Era casi imposible para ella, debido a la quietud de sus brazos, el poder hacer algo. La única solución viable era que alguien más la ayude a terminar con su vida. Su esposo, Brian, se ofrecería a realizar tal acto. Sin embargo, esa decisión los pondría a ambos en contra del Estado de Inglaterra. Y te preguntarás por qué. ¿Es que acaso uno no puede terminar con su vida? Pues hay algunas cosas que debemos saber. Según la ley de 1961, el suicidio ya no representaba un delito. Tú podías de alguna forma quitarte la vida y esto no representaba nada. Pero el apartado 2 de este decía lo siguiente. Cualquiera que ayude a otro de alguna forma a cometer suicidio sería procesado penalmente con no más de 14 años de prisión. Y bueno, tú te preguntarás, ¿es que acaso el suicidio representaba antes un delito? La respuesta es que sí. Antes de 1961, aquellas personas que fracasaban en quitarse la vida eran penadas con años de prisión y aún peor, en años anteriores, en la época de la monarquía, los familiares eran perseguidos y castigados por las acciones de su familiar, se les quitaba sus tierras y cualquier tipo de dinero que tuvieran. Según las justificaciones del Estado inglés, esta medida buscaba evitar que no hubieran más suicidios. El problema fue que esta su justificación no era suficiente para alguien que quiere terminar con su vida. Era
más que claro que no buscaba afrontar las consecuencias de esta acción definitiva. Luego de un arduo debate, se consideró que esta medida no daba resultados y en 1961 esta tuvo un cambio. Ese cambio es el que vemos reflejado en la ley actual. Y bueno, volviendo al caso de Pretty, esta ley impediría a Brian ayudar a su esposa y se convertiría en el mayor obstáculo de sus vidas. ¿Cómo podrían resolver este problema? Brian primero trató de enviar una solicitud dirigida a la DPP. La DPP es la Dirección Pública de Procesamientos. En esta carta, Brian pedía de alguna forma que no se le procesara por lo que iba a hacer, ya que lo que haría estaba bajo el consentimiento de Pretty, y además era un acto de misericordia para ayudar a su esposa a poder no sufrir antes de morir. Los días pasaron y tanto Pretty como Brian estaban esperanzados y creían en que en un caso tan excepcional como el suyo, las autoridades tendrían cierta compasión. La DPP no tardó mucho en responder. Brian recibió la carta de respuesta. Pero cuando abrieron el sobre y leyeron las respuestas, se llevaron una gran decepción. La DPP rechazaba rotundamente la solicitud y también mencionaba que no podía hacer nada más en servicio de ellos. En ese momento, la familia Pretty sabría que un acto tan humano como el que querían hacer tendría que ser justificado ante las leyes de Inglaterra. Brian contrataría a un abogado llamado Philip Havers y junto a él se embarcarían en una odisea jurídica que los llevaría incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego del rechazo del DPP, Brian solicitó que esta fuera revocada. El asunto llegó a la Divisional Court, pero también fue rechazada. El camino no era fácil. Bajo el mando de Diane, la demanda se dirigió a la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es la entidad máxima que tiene Inglaterra. Aquí se daría un gran debate sobre si se debía dar a Pretty el permiso de que su esposo le quitase la vida. Se presentaron 5 argumentos. Todos remitían al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según Pretty, el rechazo de la DPP violaba los artículos 2, 3, 8, 9 y 14. La esperanza se encontraba en los 3 primeros argumentos. Eran los más sólidos y los más coherentes. En este caso, la Cámara de los Lores sí presentó contraargumentos para cada artículo. El 29 de noviembre de 2001, la demanda fue rechazada nuevamente. Habían pasado 3 años del diagnóstico, la salud de Pretty se desmoronaba y su peor pesadilla se volvía real. Pretty no tuvo más opción, tuvo que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o también conocido por sus siglas TEDH, era la máxima entidad jurídica que regía en las zonas europeas que estaban bajo su jurisdicción. Solo los casos más excepcionales llegaban a él. Era claro que el caso de Pretty sí lo era. Todas las esperanzas de Diane y su familia se pusieron en esta entidad, y no solo ellos. El caso de Pretty había generado revuelo en toda Inglaterra. Durante los juicios se dieron diferentes encuestas. El diario Teletext preguntó: ¿apoyarías a una mujer que desea morir sin que su esposo sea procesado? El 90% decía que sí. El diario Independent preguntó: luego de contar el caso de Diane, ¿cree que la gente debería tener el derecho a morir? El 85% dijo que sí. Los medios también se unieron. El diario The Guardian tachó de demasiado conservador a la Casa de los Lores. Todo el mundo estaba a la expectativa. Todo el mundo apoyaba a Pretty. El 19 de marzo de 2002, la demanda de Pretty sería admitida al tribunal. Medio país se encontraba expectante de la decisión. El trabajo del tribunal no era simplemente decidir bajo un criterio propio, tenía que evaluar tanto los argumentos de Pretty como los argumentos del Estado, y eso fue exactamente lo que hizo. Como ya mencionamos los argumentos, estos se basaban en los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, eran 5, así que empecemos en orden. Empecemos por el artículo número 2. Este derecho nos habla de algo que todos conocemos y de algo que todos tenemos. Exacto, el derecho a la vida. Para Pretty, este derecho no te obliga a vivir como tal, sino que te da el derecho a tener la vida. Esta lógica intenta decirnos que este derecho nos da una libertad de elección. Según Pretty, otros artículos tienen esta misma naturaleza. Por ejemplo, uno tiene el derecho a ser parte de una organización, pero eso no significa que tú estés obligado a ella. Puedes decidir no pertenecer a la organización también. Entonces, Pretty trata de decir lo mismo para el derecho a la vida. Puedes tener el derecho a tenerla, pero también el derecho a no tenerla, ¿no? Esa es la lógica que intenta aplicar Pretty. Ahora, ¿qué dijo el Estado? El Estado mencionó que esa lógica nunca se había usado.
que hacerlo ahora sería injusto y que aceptarlo quebraría el precedente que se hizo a lo largo de los años. El precedente se refiere a todo aquello que se hizo antes de ese caso y todo lo que supuestamente es oficial. También mencionó que este derecho le da la obligación a las personas de no hacer nada que ponga en peligro la vida de alguien. Con eso trata de decir que el esposo no tiene el derecho de hacerle daño a su esposa. En este caso, ambos argumentos son muy interesantes. Se cuestiona si de verdad estamos obligados a vivir. Por otro lado, creo que es importante darnos cuenta que hasta ahora Pretty no trata de tocar el tema de si su esposo tiene el derecho a no recibir ningún tipo de castigo por lo que vaya a hacer, ¿no? Y creo que es una de las cosas por las que va a tratar de ir en los próximos artículos. Sigamos ahora con el artículo número 3. Este dice lo siguiente. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Creo que es bastante claro. Nadie puede torturarte, nadie puede tratarte inhumanamente o degradarte de alguna manera. Bueno, para Pretty, el hecho de que el Estado haya rechazado la solicitud está en contra de sus obligaciones. ¿Y a qué se refiere Pretty con obligaciones? Bueno, según el artículo 3, el Estado tiene dos obligaciones. Primero, a que el Estado no torture ni trate inhumanamente a ninguna persona. Pero también tiene otra obligación y es a evitar que otras personas torturen o traten inhumanamente a alguien. Esto, obviamente, a través de la creación de leyes o el uso de la fuerza, si es necesario. Pretty es consciente de que el Estado no es quien la somete a un trato inhumano, sino la enfermedad, pero considera que el Estado está faltando a su obligación de evitar que las personas sean sometidas a este tipo de tratos. Eso es lo que trata de decir Pretty, en pocas palabras. También menciona que es injusto intentar equilibrar la decisión de su caso con las repercusiones públicas actuales y futuras, porque considera que el artículo 3, como ya lo hemos leído, es absoluto y cubre a todas las personas. Pretty también objeta que el Estado la considera una persona vulnerable, y es cierto, el Estado considera que Pretty es vulnerable y que debe ser protegida en cuanto a su vida, pero Pretty considera que eso no lo es porque ella es plenamente consciente y sus facultades cognitivas no están siendo afectadas por la enfermedad. Entonces, en ese caso, Pretty considera que no es vulnerable y que no debería ser protegida por el Estado. Y bueno, ¿qué dijo el Estado contra este argumento? Primero que nada, el Estado sí reconoció que tiene obligaciones, es claro que sí las tiene. El Estado sí reconoce que tiene que impedir que otros le causen daño a tales personas, pero aquí hay un matiz que el Estado trata de ejemplificar. Él dice que solo esto se puede dar en tres casos válidos. Primero, el Estado está obligado a cuidar de las personas privadas de su libertad. Esto es cuando hablamos de reos, de personas que están siendo detenidas por algún tipo de delito. Creo que se entiende bastante bien. El Estado también está obligado a prevenir que personas dentro de su jurisdicción sufran tratos inhumanos por particulares. Bueno, el Estado te protege de que alguien venga y te torture. Y si es así, este Estado castiga penalmente a esta persona de alguna forma. El Estado también está obligado de actuar de forma que el interesado, o sea, tú, no seas sometido a tratos inhumanos debido a una decisión del Estado. Esto trata de ejemplificar que si el Estado hace algo que directamente no te trata mal, pero hace que otra persona te vaya a tratar mal, en esos momentos cuando el Estado debe pensar mejor su decisión y tratar de buscar otras opciones. Como hemos podido escuchar, el Estado dio sus tres ejemplos y, como hemos podido notar, ninguno de estos ejemplos es análogo al caso de Pretty. Eso significa que el Estado no tiene por qué cuidar en todo momento a todas las personas, porque de ser así, el Estado podría simplemente meterte en una cápsula en la que vas a estar a salvo todo el tiempo, pero obviamente eso va a afectar a tu autonomía. Entonces, por esa razón, el Estado considera que no tiene esa obligación de no dejar que Pretty sea sometida a tales actos debido a su enfermedad. Entonces, como se entiende que Pretty no fue sometida a daños por el Estado y que tampoco el Estado le ha negado ningún tipo de servicio médico, tampoco el Estado ha tomado ninguna medida, no se considera que el Estado esté faltando a su obligación. Además, también se menciona qué riesgo puede suponer que se acepte esta ley. Consideran que si se acepta que la eutanasia voluntaria, que es en general el caso que estamos tratando, se podría llegar a aprovechar y aceptar también la eutanasia involuntaria, que sería un problema mucho mayor, ¿no? En el cual tú le quitas la vida a alguien sin que esta persona esté siendo consciente de esa decisión.
Para el Estado, este tipo de riesgos se deben evitar a toda costa. Y por último, también menciona que cualquier persona deseosa de morir tiene que ser considerada psicológicamente y emocionalmente vulnerable. Es por esta razón que sí o sí se debe considerar a Pretty una persona vulnerable. Con esto se cierra la parte del artículo 3 y nos deja reflexionando un poco acerca de hasta qué punto el Estado nos tiene que cuidar, si es que estamos aprovechándonos de este tipo de obligaciones que tiene el Estado y también qué personas son realmente vulnerables. Es verdad que una persona que tiene ganas de quitarse la vida es vulnerable en todos los casos. Creo que es una pregunta que todos deberíamos hacernos en algún momento y que nos deja una buena reflexión. Ahora, avanzando al artículo número 8. Creo que este artículo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Ahora lo van a ver. Primero, este dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. Bueno, creo que todos entendemos que es nuestra vida privada. Todos hacemos lo que queremos. Podemos estar 5 horas en TikTok y sigue siendo nuestra vida. Podemos comer solo una ensalada en el almuerzo y también sigue siendo nuestra vida. Es algo que todos debemos respetar y que, bueno, muchas veces se nos olvida cuando estamos en redes sociales. Pero ahora, ¿qué decía Pretty? Pretty dice que todos tenemos derecho a vivir nuestra vida de la forma particular en la que nosotros queremos. Y esta tiene que ir desde el principio hasta el fin. Cuando hablamos del fin, esto implica incluso el momento en el que nosotros vamos a fallecer y de qué forma. En cuanto al Estado, el Estado no está de acuerdo con esto. Menciona que el derecho a la vida privada te da la libertad en cómo vives. La palabra vives es bastante importante, pero no en cómo mueres, ya que si nosotros intentamos darle un significado a la también de cómo mueres, estamos de alguna forma contradiciendo con el objetivo de el cómo vives del derecho. De esta forma, el derecho se interpreta de una manera de tanto vivir como morir, lo cual el Estado considera que es una contradicción. Y aún así, aunque el Estado se equivoque dando esta interpretación a este derecho, considera que su intervención está justificada. Y es cierto, tú puedes tener tu vida privada como tú quieras, pero obviamente hay límites a esta vida privada. Tú no puedes empezar a secuestrar niños o empezar a hacer cualquier cosa indecente que te puedas imaginar. En ese caso, el Estado sí o sí tiene que intervenir y para eso tiene una justificación bastante válida. En este caso, el Estado considera que la intervención que podría tener está justificada en la medida de que, como ya hemos mencionado, este tipo de acciones puede llegar a flexibilizar demasiado la ley y puede ser aprovechada para, como ya mencionamos también, la eutanasia involuntaria. Ahí considera entonces el Estado que hay una afección al público general y a la seguridad nacional. En cuanto a este artículo, creo que nos recuerda perfectamente cómo es que debemos de vivir nuestra vida. Muchas personas tratan de aprovechar que tienen esta vida privada para hacer lo que les dé la gana y muchas veces desconocen que incluso en este ámbito sus acciones están limitadas por lo que el Estado diga. Si haces algo que el Estado no le gusta, va a intervenir y te va a decir que esa justificación es plausible y que sí o sí tiene que hacerse. Hablemos ahora del artículo número 9. Este dice lo siguiente, y considero que este es uno de esos artículos de relleno, ya que los abogados probablemente ya no tenían más argumentos que decir. Este dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión. Creo que es bastante obvio que este argumento no es válido, ya que Priory consideraba que al momento de rechazar su solicitud se estaba violando este derecho a pensar, pero obviamente no. Una persona puede ser libre de pensar lo que le dé la gana, pero eso no significa que eso te dé algún tipo de derecho. El Estado también dijo lo mismo. Priory tiene la libertad de desear una muerte como a ella le parezca, pero eso no le considera ningún derecho más allá del pensamiento. Y para finalizar, el artículo número 14. Este dice, en resumidas palabras, no a la discriminación. Y creo que aquí hay un matiz muy importante. Seguramente todos sabemos que insultar o tratar de manera diferente a alguien por su color, religión, orientación sexual o sexo es un trato discriminatorio. Pero a veces no notamos que no tratar a alguien de manera diferente por el hecho de que sea diferente es también un acto discriminatorio. Por ejemplo, no vas a hacer que tu amigo el ciego empiece a leer un libro como una persona normal o una persona sorda escuche una canción como una persona normal, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que trataba de decir Pretty. Pretty consideraba que la ley sobre el suicidio no consideraba las situaciones como la de ella. La estaban tratando de la misma manera cuando ella era claramente diferente. Pretty consideraba que esto era un trato injusto. También consideraba lo contrario. Pretty consideraba que había personas que poseían el derecho a suicidarse, pero ella no. Eso también
consideraba ella que era discriminación, porque ella estaba siendo tratada diferente en cuanto a esas otras personas. Como pueden observar, aquí Pretty trata de decir que está siendo discriminada tanto porque es considerada igual, así como porque es considerada diferente. Puede sonar a una contradicción, pero realmente es una estrategia jurídica que usan muchos abogados para poder darle una doble capa de defensa a sus argumentos. También consideraban que el Estado la considera vulnerable por razones que realmente no son tan relevantes como su discapacidad. Para ella, lo más importante para ser considerado vulnerable es que tu decisión sea mermada por una enfermedad mental, pero en su caso obviamente no lo era. ¿Qué es lo que dijo el Estado frente a tales argumentos que presentó Pretty? Primero que nada, mencionó que los castigos sí toman en cuenta los casos particulares y se adaptan a estos. Y esto es cierto, el Estado puede de alguna manera reducir las condenas si el caso es bastante particular y si la víctima, en este caso, es consciente de lo que está tomando. Entonces, con esto trata de decir que Pretty realmente no está siendo tratada igual a los demás, bajo el primer argumento. Luego, para el segundo, el Estado considera que no se puede considerar a Pretty en una situación exacta o análoga a la de aquellas que se quieren suicidar. Y también menciona algo que es verdad, las personas no tienen un derecho a quitarse la vida. En realidad la ley solo demuestra que no existe un castigo para aquellas personas que realicen tal acto. En este caso entonces el Estado también menciona que no se está tratando de manera diferente a Pretty por el hecho de serlo. Simplemente Pretty está buscando cosas en donde no las hay. Creo que aquí podemos decir que la argumentación tanto de Pretty y el Estado acababan. El tribunal tenía la última palabra y tendría que analizar cada argumento y tratar de dar la mejor solución posible a este caso. El problema era que habían pasado casi un mes desde la entrada de la demanda de Pretty y más de 2 años desde su diagnóstico. La salud de Pretty era muy frágil, pero por alguna razón estuvo presente en casi todos los juicios. La decisión saldría el 29 de abril de ese mismo año. Aunque muchos tuvieron la esperanza al final del camino de que algo pudiera cambiar, el tribunal simplemente daría la estocada final a la lucha de Diane. La decisión no fue mayoritaria. Algunos jueces tomaron posiciones contrarias, pero el problema fue que la mayoría mandaba en ese tribunal. La otra mayoría de jueces sí consideró que Pretty no debía ser asistida en un homicidio voluntario. Primero, no se consideró que Dayan tuviera un derecho a morir debido al artículo 2, aún bajo la lógica de poder elegir, como ella había argumentado. Tampoco se consideró que el Estado sometiera a los daños que decía el artículo 3. Todo en realidad era culpa de la enfermedad, y eso era cierto, pero el Estado no podía ni debía hacer nada más que solo brindar ayuda médica a Dayan. No obstante, el tribunal sí estuvo de acuerdo en el derecho a la privacidad. Dijo que el artículo 8 sí estaba siendo violado por el Estado. No obstante, el tribunal consideró que el Estado sí tenía buenas razones para hacerlo, y esas razones fueron las que ya explicamos antes. En cuanto al artículo 9, como ya mencionamos, era un artículo de relleno, no había realmente mucho que objetar. Greedy era libre de creer lo que quisiera, pero eso no cambiaba nada. En cuanto al artículo 14, el que hablaba de la discriminación, este también fue invalidado, bajo la idea de que Pretty no debía diferenciarse de aquellos que se podían suicidar por su cuenta, y también bajo el argumento de que Pretty sí era tratada de manera diferente, debido a la flexibilidad que podía dar la ley. También se argumentó que, como se ponía en riesgo a otras personas vulnerables, esta ley no debería seguir avanzando. La decisión fue irrebatible. Pretty lloró en el tribunal. Aún sin poder moverse, derramó unas cuantas lágrimas, no sin antes decir, "Fuck the court". La decisión era inapelable y no había nada que hacer. Pretty volvió a su hogar, junto a Brian y sus hijos. Una semana después, su condición empeoró y tuvieron que llevarla a un centro de cuidados. Pretty había desarrollado problemas respiratorios graves. Su peor pesadilla se volvía realidad. Alejada de su hogar y en constante agonía, Pretty fallecería el 11 de mayo de 2022. Es libre al fin, diría su esposo. El caso de Pretty dejaría un gran precedente para la legalización de la eutanasia, no solo en Inglaterra, sino en el mundo. Actualmente, muchos países reabren el debate sobre este tema. Algunos lo aceptan y otros no, pero el debate sigue ahí, y eso es el legado que Diane Pretty dejó. El final de la historia de Pretty nos hace reflexionar si realmente estamos obligados a sufrir las imperfecciones de nuestro mundo. Nadie elige nacer, y menos que nos toque una enfermedad degenerativa, vivir una guerra o la simple pobreza.
Nuestra salud mental se deteriora día tras día, pero claro, nadie quiere parecer débil, improductivo o menos inteligente. Al final del día, todos buscamos entendimiento. El problema es que no todos lo encontramos. Brian Pretty, el esposo de Diane, fue tal vez la persona que pudo de alguna forma entender a su esposa. Cuando la perdió, tuvo que enfrentar la soledad y el duelo. Aquella persona a la que tanto había cuidado, había alimentado y había luchado por ella, ahora ya no estaba. Aun así, nunca dejó de luchar por la eutanasia. Brian Pretty fue uno de los grandes exponentes en Inglaterra para la legalización de la eutanasia voluntaria. 2 semanas después de la muerte de Pretty, se inscribiría en un club para solteros y ahí conocería a Carol, con la que volvería a casarse. Para Pretty, lo mejor que podía dejar de su esposo era dejarlo vivir una nueva vida y no tener que estar luchando contra el duelo eternamente. Un día, mientras conducían, Brian se puso triste, derramó unas cuantas lágrimas. Carol le preguntó qué pasaba. Este indicó la radio y dijo: esta canción era la favorita de Diane, siempre la escuchaba. Esta era nada más y nada menos que One Voice de Barry Manilow. Just one voice singing in the darkness. All it takes is one voice singing so they hear what's on your mind. And when you look around, you'll find there's more than. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete, me ayudaría muchísimo. Sígueme para más contenido y comenta qué otro caso judicial te gustaría que investigue. Un saludo y cuídate.